No puedo creer que me hicieras esto. Lo sé, pero yo... Me llamo Guillermo, tengo 41 años. Crecí en la precariedad de una ciudad industrial, en uno de esos barrios donde el camión de los helados dejó de pasar porque al conductor lo asaltaban en cada esquina. Mi padre trabajó en la fábrica de automóviles hasta que su espalda finalmente se rindió cuando yo tenía 15 años. Se le desplazó un disco, o quizás, simplemente, su cuerpo decidió claudicar por la frustración. Es difícil saberlo con certeza. Mi madre limpiaba oficinas por las noches, regresaba a casa impregnada del olor a desinfectante y a decepción, pero, de algún modo, nunca faltó comida en la mesa. Eran momentos verdaderamente conmovedores, como sacados de uno de esos documentales sombríos con música de piano triste y un narrador que lo susurra todo. A los 16 años, empecé a trabajar en la fontanería industrial. Un trabajo de verano, ¿verdad? Se suponía que sería algo temporal, pero al final de la primera semana descubrí que me gustaba. Era un trabajo honesto. Sucio, ruidoso, agotador y propenso a los insultos, pero honesto al fin y al cabo. Y a diferencia de las personas, los inodoros no te engañan. A los 22 años, obtuve mi licencia de maestro fontanero. Y a los 25, fui lo suficientemente ingenuo como para creer que podía gestionar una empresa. Le pedí prestados 3.000 euros a mi padre de sus ahorros de jubilación, ese mismo dinero que probablemente pensaba gastar en un sillón nuevo y algo de buen orujo. Pero él confió en mí, o al menos creyó que se lo devolvería antes de que necesitara una dentadura postiza. Así fue como fundé mi propia firma de fontanería comercial y climatización. ¿Alguna vez han intentado explicar sistemas de aire acondicionado en una reunión social? No lo hagan. Despeja la habitación más rápido que una flatulencia en una sauna. Entonces apareció Eliana en una feria comercial en 2001. Tenía 23 años, recién graduada, y vendía accesorios de tubería como si fueran bolsos de diseño, rubia, menuda, con una sonrisa que te hacía sentir el centro del universo justo antes de encasquetarte 6 palés de codos de cobre con sobreprecio. Tenía un don, eso no se podía negar. Salimos durante 2 años y le pedí matrimonio porque, bueno, ella me hacía sentir como si me hubiera tocado la lotería cósmica. Ese fue mi primer gran error. Pensé que, tras casarnos, dejaría de lado las marcas de lujo y empezaría a disfrutar de los placeres sencillos de las compras al por mayor. Ya saben, encontrar la felicidad en paquetes gigantes de papel de cocina y berlinas familiares sensatas. Pues no. Aviso de trama, me equivoqué de medio a medio. Eliana no solo tenía gustos caros, tenía gustos de élite. Hábitos de gasto de nivel olímpico. Tras el nacimiento de nuestro hijo, Hugo, en 2005, dejó su empleo alegando que quería ser una madre dedicada. Lo que realmente deseaba era estar presente en las galerías comerciales 5 días a la semana. Yo trabajaba 70 horas semanales solo para cubrir los gastos. Pensaba que estaba siendo un buen marido, haciendo lo que se supone que deben hacer los hombres, trabajar duro, pagar las facturas e ignorar los inquietantes extractos de las tarjetas de crédito. Un clásico error de principiante. Pero, oigan, era joven y estúpido. Sobre todo, estúpido. Para el año 2010, la empresa generaba 3 millones de euros anuales. Teníamos 27 empleados, éramos dueños de nuestros camiones y equipos, y acababa de comprarle a Eliana la casa de sus sueños. Un caserón de 400 metros cuadrados con entrada circular y una vinoteca más grande que mi primer apartamento, me costó una fortuna. El tipo de casa con 3 salones pero sin un solo rincón para la paz y el silencio. Ese fue también el año en que nació Adriana, nuestra hija, una niña preciosa que salió a su madre. Por desgracia, en muchos sentidos, la vida parecía una postal perfecta. Tarjetas de Navidad satinadas, todo grabado con nuestras iniciales, mientras yo seguía arrastrándome bajo los urinarios para ganarme la vida. Y fue entonces cuando cometí mi segundo gran error.
Contraté a mi hermano menor, Esteban, como gerente de operaciones. Esteban tenía 35 años, 3 menos que yo, y seguía comportándose como si el universo le debiera una disculpa y una cesta de regalo. Había estado saltando de un empleo a otro como una bola de pinball con un fondo fiduciario imaginario cada vez que yo intentaba ayudarlo. Había pasado por ventas de paneles solares, reformas de casas o algo relacionado con la distribución de bebidas orgánicas cuya legalidad aún pongo en duda. Tenía una labia increíble, se lo concedo, era el tipo de persona capaz de vender arena en el desierto y convencerte de que comprarla había sido idea tuya. Y cada vez que perdía un trabajo, nunca era culpa suya. Ni una sola vez. Lo echaron de un puesto de ventas porque, y cito textualmente, mi jefe se sentía amenazado por lo bien que conectaba con los clientes. Traducción, se olvidaba de presentarse a la mitad de sus turnos y probablemente se tomaba almuerzos eternos que se solapaban con la hora feliz del bar. Luego estuvo su etapa en la constructora. Aquello terminó porque no valoraban sus sugerencias innovadoras. Le pregunté cuáles eran esas sugerencias. Afirmó que propuso eliminar los descansos para comer para aumentar la productividad y acabó en una pelea a puñetazos con el capataz por ello. Ideas verdaderamente visionarias, pero sentí compasión por él. De verdad la sentí. Al crecer, nuestros padres siempre lo comparaban conmigo. Yo era el responsable, la historia de éxito, el hijo modelo, lo que en nuestro hogar significaba esencialmente que sabía desatascar tuberías y llevar una cuenta bancaria. Mi madre solía soltarle comentarios como, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano Guillermo? O mi favorito personal, Guillermo nunca nos dio este tipo de problemas. Muy sutil, mamá, un auténtico impulso para su confianza. Así que pensé que si le ofrecía a Esteban una oportunidad real, una ocasión genuina de demostrar su valía, tal vez dejaría de vivir como el protagonista de un drama social. Quizás todo lo que necesitaba era que alguien creyera en él. Y, como un idiota, elegí ser esa persona. ¡Oh, qué ironía! Debería haber sido un desfile de señales de advertencia, pero estaba demasiado ocupado sacándole brillo a mi aureola de santo para verlas. Lo contraté como nuestro gerente de operaciones, pensando que estaba siendo generoso, incluso noble, imaginando que sería yo quien ayudaría a cambiar su vida para mejor. Lo que hice en realidad fue darle al zorro las llaves del gallinero y esperar que ocurriera un milagro. Para ser justos, Esteban era excelente con los clientes. Esa parte era verdad. Podía encantar a una monja y tenerla riendo antes del postre. Tenía el don de hacer que la gente se sintiera como si fueran amigos de toda la vida tras solo 5 minutos y un apretón de manos tibio. Los clientes potenciales lo adoraban. Los clientes habituales también lo querían, probablemente porque nunca llegaban a ver las facturas reales. Pero cuando se trataba de trabajar de verdad, el tipo desaparecía más a menudo que mis calcetines después de la colada. Cada vez que me daba la vuelta, no estaba. ¿Dónde está Esteban? Oh, buscando nuevos contratos. ¿Dónde está Esteban? Manteniendo relaciones con los clientes. ¿Dónde está Esteban? Probablemente en casa viendo programas de emprendedores y llamándolo investigación de mercado. Yo gestionaba la parte técnica, todo, las tuberías, las calderas, las cuadrillas, las llamadas de emergencia a las 3 de la mañana por una rotura bajo algún restaurante de sushi de lujo. Mientras tanto, Esteban estaba haciendo contactos, lo que en su vocabulario significaba tomar cafés carísimos y esperar encontrarse con alguien que todavía le cogiera el teléfono. Su esposa, Clara, una mujer dulce, callada y diligente, el tipo de persona que, si la vida fuera justa, estaría casada con un contable estable que recordara los aniversarios y no usara la caída de las criptomonedas como excusa de por qué el recibo de la luz estaba vencido. Tenían 2 hijos pequeños, unos niños adorables con los hoyuelos de Esteban y, con suerte, nada de su ética laboral. Me decía a mí mismo que estaba tomando la decisión correcta, que estaba ayudando a la familia, que le estaba dando a Esteban algo que nunca había tenido, estabilidad.
Durante 8 años, cargué con el peso de ese negocio como una versión fontanera de Atlas, mientras Esteban se pavoneaba como si hubiera inventado él solo la industria del aire acondicionado. Claro, conseguí algunos contratos, admito que merece cierto crédito, pero era yo quien hacía el trabajo pesado, gestionando los equipos, resolviendo cada problema, tanto los literales como los figurados. Esteban recibía los apretones de manos, los correos de agradecimiento, los mensajes de «eres un salvador» de clientes que lo veían como una especie de héroe de clase obrera. Mientras tanto, Eliana gastaba dinero como si el concepto de ahorro fuera a caducar mañana mismo. Bolsos de marca, días de spa, contratos de coche que costaban más que mi primera casa. Una vez compró cojines decorativos que costaban 200 euros. Cojines en los que ni siquiera te sientas. Simplemente existen. Los niños crecieron creyendo que, papá, significaba acceso directo a efectivo. Yo era el cajero automático de la familia. Inserta un chantaje emocional, retira una escapada de fin de semana. Si me dieran 1 euro por cada vez que escuché, pero el amigo de Hugo tiene 1, me habría jubilado a los 35 y me habría mudado a Canarias. Y en cuanto a mí, me convencí de que esto era el éxito. Este era el sueño, proveer para mi familia, crear algo, dejar un legado y toda esa palabrería sentimental. Repetí esa mentira hasta que me sonó virtuosa. Entonces, hace 2 años, todo empezó a desmoronarse. Y cuando digo desmoronarse, no me refiero a pequeñas grietas en los cimientos, me refiero a una bola de demolición directa al estómago. Resultó que mientras yo me mataba a trabajar para mantenerlo todo unido, mi querida familia estaba afilando los cuchillos a mis espaldas. La primera señal de alarma fue cuando Eliana se apuntó a un centro de yoga. No a cualquier centro, este cobraba 200 euros al mes por sudar en una habitación calentada a la temperatura de la axila del diablo. Lo llamaban hot yoga. Yo lo llamaba estiramientos grupales con sobreprecio. De repente, tenía más ropa deportiva de lujo que una tienda en la calle Serrano. Sujetadores deportivos de 70 euros, mallas de 130. Un día, pisé su nueva esterilla de yoga y me miró como si me hubiera limpiado las botas en la Mona Lisa. Le pregunté, ¿de qué está hecho esto? De piel de unicornio, respondió, es ecológica. Ah, genial. Es cara y pretenciosa. Luego vino el despertar espiritual. Un clásico. Una madre de mediana edad de las afueras en un viaje de autodescubrimiento. ¡Qué original! Uno pensaría que había encontrado una nueva religión por la forma en que hablaba de los chakras y el flujo de energía. Yoga por la mañana, yoga por la tarde, retiros de fin de semana donde hacían cosas como baños de sonido y manifestar la abundancia. Mientras tanto, yo manifestaba facturas y reparaba tuberías de alcantarillado rotas. También empezó con esas dietas de limpieza, zumos, batidos, cualquier bebida de moda que Instagram sugiriera esa semana. El frigorífico se convirtió en un cementerio de col rizada caducada y brebajes probióticos. Devoraba libros de autoayuda como si fueran las sagradas escrituras, el universo te respalda, liberándote de las creencias limitantes, come, reza, gasta. Debería haber prestado más atención a esto último. Entonces Esteban empezó a aparecer por casa con más frecuencia. Al principio, parecían visitas familiares inocentes, ¿verdad? Ayudando. Yo regresaba a casa tras un turno de 12 horas, apestando a pegamento de tuberías y arrepentimiento, y Eliana comentaba casualmente, Esteban pasó por aquí al mediodía. Repasamos los detalles del proyecto. O tal vez, tu hermano solo quería ver si estábamos bien mientras tú trabajas tanto. Desde luego, nada dice, hermano cariñoso, como esas visitas inesperadas a mitad de semana mientras yo estoy en obras a 40 minutos de distancia. Sin embargo, decidí no cuestionarlo. Estaba agotado, incluso agradecido, pensando, vaya, Esteban se está portando, cuidando de mi mujer y mis hijos. ¡Qué buen tipo! ¡Qué idiota fui!
Luego los niños empezaron a comportarse de forma distinta también. Hugo, que ya tenía 17 años y rebosaba la confianza de un adolescente que cree que las redes sociales son una carrera legítima, se ponía visiblemente nervioso cada vez que yo regresaba a casa sin avisar, como si temiera que lo pillara en el acto imperdonable de doblar la ropa o estar cerca de un libro de texto. Adriana, a sus 14 años, prácticamente se mudó a su habitación. Solo la veía una vez al día cuando emergía, pálida y parpadeando como un vampiro, solo para calentar en el microondas alguna quinoa orgánica carísima que Eliana defendía esa semana. Las cenas familiares se transformaron en negociaciones con rehenes. Todos sentados allí masticando como si tuvieran miedo de activar una mina con un comentario inoportuno. Yo preguntaba por el instituto y parecía que hubiera lanzado una granada de mano en el puré de patatas. Y Eliana, sus gastos escalaron de, esto parece excesivo, a, estamos a un bolso de distancia del juzgado de quiebras. Primero fue el coche, un flamante todoterreno de lujo de 65.000 euros porque, al parecer, su berlina de 3 años ya no era fiable. No importaba que solo tuviera 35.000 kilómetros y nunca hubiera dado el menor problema. Se diría que el motor la había ofendido personalmente por la forma en que hablaba de él. Es que ya no me siento segura, Guillermo. Ah, lo siento. ¿Acaso no te da un masaje en la espalda mientras te recita afirmaciones? Luego vino la reforma de la cocina. 45.000 euros para encimeras de granito y armarios a medida. No porque algo estuviera roto, no, sino porque la vieja cocina estaba anticuada, y le daba vergüenza cuando venían invitados, como si fuéramos a ser parias sociales por tener electrodomésticos funcionales de 2015. ¿Cómo íbamos a recuperarnos socialmente? Pero eso no fue el final. No, esto era una mejora de estilo de vida, una carrera armamentística de gastos, y nosotros estábamos en el bando perdedor. Cada mes traía nuevas adiciones al vestidor, bolsos de diseñador que costaban más que una entrada para un piso, zapatos que se usaban una vez y luego se olvidaban, como si fuera una cenicienta de alta gama con amnesia, joyas para ocasiones especiales que, por lo visto, no incluían mi cumpleaños, nuestro aniversario o cualquier momento que implicara mi presencia. Los fines de semana de spa con su hermana se convirtieron en semanas de spa en complejos de lujo con nombres que sonaban a villanos de película de espías. El susurro alicio, Tranquilidad Azur, el santuario detox, fuera lo que fuera eso último, me desintoxicó de varios miles de euros. Y los extractos de la tarjeta, aquello era una película de terror sin final feliz. 9.000 euros un mes en una boutique, 12.000 el siguiente repartidos entre tiendas de lujo que ni siquiera sabía que existían. Hubo un cargo de 1.200 euros de un lugar llamado Maison Soleil. Lo busqué, vendían incienso decorativo y cremas hidratantes con infusión de cristales. Le pregunté si planeábamos invocar a un espíritu o simplemente hidratar a uno. Así que, naturalmente, pregunté por las facturas. Solo pregunté, sin gritar, sin culpar, simplemente, oye, Eliana, ¿qué pasa con este bolso de 900 euros? ¿Y de verdad necesitamos lámparas de sal del Himalaya en cada habitación? Fue entonces cuando explotó como una bomba nuclear hecha de esterillas de yoga y resentimiento. Renuncié a mi carrera por esta familia, Guillermo. Podría haber logrado tanto si no lo hubiera sacrificado todo para criar a tus hijos y apoyar tus sueños. Su trayectoria profesional, por cierto, empezó con un puesto de ventas de nivel básico en una empresa de suministros de fontanería. Hablaba de ello como si hubiera renunciado a ser la directora ejecutiva de una multinacional. Sinceramente, si me dieran €1 por cada vez que afirmó que merecía cosas bonitas, podría haberle comprado otro coche de lujo y haberlo despeñado por un barranco por puro simbolismo. Todas mis amigas disfrutan de cosas bonitas, Guillermo. ¿Por qué yo no? Y yo respondía que también necesitábamos el dinero, pero eso solo me hacía parecer controlador y tacaño, lo cual es irónico viniendo de alguien que una vez gastó 400 euros en unos pantalones de yoga porque estaban teñidos de forma ética.
¿Qué significa eso siquiera? ¿Acaso los bendijeron unos monjes mientras cantaban sobre agua reciclada? Cualquier disputa concluía de la misma manera, ella gritando, yo rabiando por dentro y finalmente cediendo porque priorizaba mi salud mental sobre mis finanzas. Entonces Esteban empezó a comportarse de forma distinta también, más despreocupado, excesivamente relajado, como alguien que acaba de descubrir que su hipoteca era un error administrativo. Soltaba comentarios como, tío, te esfuerzas demasiado. ¿Alguna vez has pensado en disfrutar más de la vida, Guille? Por supuesto, porque nada dice, relajación, como fundirse los fondos para costear la iluminación espiritual de tu mujer y el acto de desaparición de tu hermano. Quizás deberías tomarte un descanso, sugirió un día mientras se repantingaba en mi sillón de la oficina, sorbiendo mi café como si fuera el dueño del lugar. Déjame que te libere de algunas responsabilidades. Ah, claro. Eso es exactamente lo que necesito, Esteban gestionando más tareas, porque si por algo es famoso es por su fiabilidad y minuciosidad. Lo siguiente sería proponer que le entregara mi cartera y simplemente confiara en el proceso. Su esposa, Clara, bendito sea su corazón, empezó a mostrarse notablemente incómoda en los eventos familiares, como alguien cautivo por una servilleta de cena. Lo atribuye a dramas entre cuñadas. Ya saben, la tensión típica cuando tu cuñado está casado con una mujer que podría dar una clase magistral de cómo vivir por encima de sus posibilidades. Nada de qué preocuparse. Mientras tanto, en casa, la cercanía con Eliana se evaporó más rápido que un charco en el desierto. Ella lo atribuía al estrés, las hormonas, la fatiga, la luna, Mercurio retrógrado, lo que fuera. Cualquier razón excepto, es que ya no me gustas. Sin embargo, se veía espectacular. Entrenando 6 días a la semana, preparándose batidos diarios de semillas de chía y lágrimas de unicornio, haciéndose tratamientos faciales, esfoliándose como si su piel fuera a ser evaluada por la NASA, comprando atuendos que prácticamente gritaban, por favor, fíjense en mí, desde el otro lado de un aparcamiento. Vestidos ajustados, tacones nuevos, perfume que exudaba ambición y traición. ¿Y yo? Estaba demasiado ocupado jugando al juego más delirante del mundo, la negación. Pensé que si simplemente trabajaba más duro y expandía el negocio, superaríamos el bache. Quizás el dinero resolvería lo que años de comunicación, terapia y sentido común no pudieron. Un movimiento clásico, ¿verdad? Ante la duda, redobla el esfuerzo. Así que me expandí, añadí una división eléctrica, adquirí 3 flamantes furgonetas de servicio que costaron más que mi primer piso, contraté a 8 nuevos técnicos. Alcanzamos casi 4 millones de euros en ingresos en 2022. Debería haber estado celebrándolo, pero todo lo que sentía era esta distancia creciente, como si mi familia se alejara en un barco mientras yo me quedaba en el muelle saludando como un idiota. Sentía casi como si estuvieran tramando algo a mis espaldas. Hace 3 meses, Adriana me pidió prestada la tableta para un trabajo del instituto, una petición completamente normal. Afirmó que la suya se estaba cargando. Fui a su cuarto para recogerla de su escritorio y accidentalmente tiré una pila de libros de texto. De allí salió un viejo teléfono Android escondido entre matemáticas para torpes y una bolsa de patatas casi vacía. Desde luego no se parecía al suyo. Sinceramente, no se parecía a nada que tuviéramos. Ahora bien, entiendo que la curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Y este gato tenía preguntas. El teléfono ni siquiera tenía contraseña. Estaba allí abierto como si deseara ser descubierto. Un confesionario digital. Accedí a los mensajes y enseguida comprendí que no era el teléfono de Adriana. Pertenecía a Eliana. Evidentemente, necesitaba un teléfono desechable, ya saben, por si aparecía la policía fiscal o necesitaba organizar una traición con todos los extras. Mensajes, incontables mensajes entre ella y Esteban, no solo sobre yoga, actualizaciones familiares o proyectos.
No, era el tipo de información que te revuelve el estómago y hace que tu mente entre en modo de negación solo para que tus piernas sigan moviéndose. No solo estaban teniendo una aventura, estaban orquestando mi ruina total. 2 años. Ese era el tiempo que abarcaban los mensajes entre Eliana y Esteban. 2 años enteros de engaño, traición y felonía digna de una tragedia clásica. Todo pulcramente recopilado en burbujitas de texto como una colección de tarjetas de felicitación retorcida. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Sin alias, sin eufemismos ingeniosos, solo discusiones cándidas y detalladas sobre cómo yo era el obstáculo. Al parecer, yo soy el ancla que mantiene su barco de la felicidad anclado en la desesperación. Esteban afirmaba que merecían estar juntos, y Eliana, bendito sea su corazón fiel, asentía, añadiendo que una vez que yo estuviera fuera del camino, finalmente podrían vivir libremente. Ya saben, como Bonnie y Clyde. Si Bonnie tuviera una obsesión por el yoga y Clyde fuera un cara dura. Se burlaban de mí, por supuesto, repetidamente. Eliana me llamaba, ese fontanero obstinado, en varios mensajes, alegando que yo era demasiado olvidadizo para notar lo que estaba ocurriendo ante mis narices. Y mi favorito personal, demasiado soso para mantener a cualquier mujer interesada a largo plazo. Vaya. Gracias, Eliana. Nada como leer la tesis doctoral de tu esposa sobre por qué eres un somnífero humano para alegrarte la tarde. Esteban me etiquetaba como la máquina de dinero, no como su hermano. Ni siquiera como un socio comercial, solo como un recurso, como un banco con habilidades para arreglar tuberías. Bueno para financiar el estilo de vida, escribió, pero no lo bastante listo para ver que lo están explotando. Qué bien saber que mi duro trabajo financiaba la obsesión por la ropa deportiva de lujo de alguien y una traición emocional. Un hilo de mensajes me dolió especialmente, la Nochebuena del año pasado. Salí de casa a las 7 de la tarde para atender una llamada de emergencia. Había reventado una tubería en una residencia de ancianos. Sin mi ayuda, la calefacción habría fallado y una docena de ancianos habrían pasado la mañana de Navidad congelados en sus camas como platos precocinados. Estuve arrastrándome bajo un edificio a temperaturas bajo cero, con los codos hundidos en aislante mohoso y desesperación, pensando, esto es lo que significa ser un hombre de bien. Mientras tanto, Esteban y Eliana se enviaban mensajes sobre lo patético que era yo por priorizar el trabajo sobre la familia. Eliana, está literalmente ahí fuera arreglando las tuberías de alguien en Nochebuena, escribió Esteban, seguido de un emoji de risa. Y ella respondió, realmente dijo, se merece estar solo. Ninguna mujer quiere ser la segunda opción después de una emergencia de fontanería. Bueno, ¿no es encantador? Estás ahí fuera salvando vidas a base de llave inglesa y en casa tu mujer te está asando como a un pavo con tu hermano de pinche. Pero la cosa solo empeoró. Naturalmente que sí, porque si la traición fuera un evento olímpico, estos dos estarían compitiendo por el oro. Fotos, imágenes que nunca podré borrar de mi mente. Eliana llevaba lencería que nunca le había visto antes, me di cuenta de que el secreto de las marcas de lencería era realmente un secreto para mí. Esteban aparecía repantingado en mi oficina fuera de horario, pareciendo un villano de película de serie B. Y luego, ambos en mi cama. La cama que compré tras incontables horas de trabajo duro, músculos tensos y manos ensangrentadas. Y allí estaba, claro como el día, Esteban sin camiseta, con los pies apoyados en mi mesilla de noche como si fuera el dueño. Eliana sonreía como si le hubiera tocado el premio gordo. Todo esto ocurría entre mis sábanas. Pero la parte más dolorosa, la que realmente rompió algo dentro de mí, los niños lo sabían. Hugo la había estado encubriendo. Mi propio hijo borraba las grabaciones de seguridad del sistema doméstico que yo mismo instalé con mis propias manos, usando más de 1.000 euros de mis ingresos ganados con sudor, destinados específicamente a mantener a la familia segura.
Supongo que debí ser más específico, segura de los ladrones, no de las sesiones clandestinas de pilates de su madre con él, tío traidor. Esperaba a que yo me fuera a trabajar y luego realizaba su pequeña rutina de hackeo adolescente, probablemente con gafas de sol en interior como un James Bond de bajo presupuesto, borrando cualquier evidencia de las visitas de Esteban durante el horario escolar. Yo había programado ese sistema para avisarme si hasta un mapache estornudaba en el patio trasero. Resultó que necesitaba la lealtad de un mapache también. Y Adriana, la pequeña estudiante modelo. Era una maestra tejiendo cuentos. Las mentiras fluían de sus labios como si compitiera por un premio de literatura. Mamá está en el club de lectura. Mamá se fue de compras con la tía Lucía. Mamá está tomando café con la señora García. La señora García falleció en 2019. Todo mentiras. Todo meticulosamente coordinado, todo entregado con la sonrisa inocente y angelical de una niña de 14 años que debería haber estado centrada en los deberes de álgebra, no en orquestar operaciones encubiertas para ocultar la infidelidad de su madre. Y la guinda de este pastel de traición, tenían un chat grupal, un chat de familia. No de nuestra familia, de la suya. Eliana, Esteban, Hugo y Adriana, con nombres en clave incluidos. A mí me llamaban, el jefe, mientras que a Esteban lo llamaban, tío de, que supongo que significaba, dueño. Sus reuniones, sesiones de estudio, mis viajes de negocios. Oportunidades de oro, mis noches trabajando hasta tarde en sótanos helados. Pases libres. Incluso incluían marcas de tiempo como si fuera un manual de traición. Cuando yo llamaba para avisar que llegaría tarde, Hugo preguntaba, ¿está despejado el camino? Y la dulce Adriana respondía, todo libre. El jefe trabaja hasta tarde otra vez. Supongo que, papá, era una palabra demasiado íntima para un memorándum de traición. Deslicé los mensajes con manos temblorosas, sintiendo como si hubiera entrado en un culebrón escrito por el diablo. Las cosas que decían mis hijos dolían más que cualquier cosa que Eliana o Esteban hubieran escrito. No eran simples espectadores, estaban implicados hasta el cuello. Había mensajes burlándose de mis hábitos personales. Hugo, sigue llevando esa ridícula camisa de trabajo azul. Adriana, madre mía, le dije a mamá que la tirara, pero dijo que se daría cuenta. Sí, no vaya a ser que note que alguien tira mi camisa favorita, esa que manché de sangre mientras recableaba la cocina de los García y casi me electrocuto 2 veces. Y ni me hablen de las burlas sobre el tiempo en familia. Yo sugería excursiones de fin de semana, ya saben, para unirnos como familia, y ellos reaccionaban como si les hubiera pedido limpiar letrinas con un cepillo de dientes. Un hilo en particular me revolvió las tripas, el Día del Padre del año pasado. Allí estaba yo, asando hamburguesas en el jardín como un padre de comedia feliz y ajeno a todo, dando la vuelta a la carne con una sonrisa, pensando, vaya, realmente estamos creando recuerdos, mientras en el chat grupal, Adriana, ¿cuánto falta para que acabe esto? Hugo, no sé. Probablemente hasta las 6. No veo la hora de que termine. Esteban, aguanten, chicos. La normalidad volverá pronto. Eliana, sigan sonriendo y asintiendo. Yo prepararé la ensalada. Volveremos a la rutina pronto. ¿No es conmovedor? Nada encarna mejor los valores familiares que contar los minutos para volver a tus mentiras. Sentí tanto orgullo aquel día, de pie ante la barbacoa, espátula en mano, pensando, vaya, miren esto. Una familia unida disfrutando de un día soleado. La comida haciéndose, los chicos riendo, mi mujer fingiendo que todavía apreciaba mi existencia. ¡Qué montaña de basura teatral! Una vez que el humo se disipó, tanto literal como figuradamente, me encontré en la habitación de Adriana, con la puerta cerrada, el corazón encogido, haciendo capturas de pantalla de todo el caos que se había apoderado de mi vida.
2 horas de excavación digital, cribando la traición como si fuera un explorador con acceso a Internet, chats grupales, mensajes privados, calendarios compartidos, incluso transferencias de dinero etiquetadas como clases particulares y comida para estudiar. Casi admiré su compromiso, casi. No solo estaban teniendo una aventura, estaban celebrando reuniones de consejo. Descubrí detalles de cuentas bancarias. No mías, claro, sino de ellos. Cuentas conjuntas que nunca supe que existían. Esteban y Eliana planeando cómo mover el dinero para que yo no me diera cuenta. Incluso había una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo con códigos de colores y todo. ¿Quién dice que la infidelidad no puede ser organizada? Y luego, la guinda del pastel, su cronograma para sacarme de escena. Era como leer un plan de proyecto salido del infierno. Fase 1, aislar a Guillermo. Fase 1, minar su autoestima. Fase 3, llevarlo al agotamiento. Fase 4, limpiar la casa, tanto literal como financieramente. Todo muy corporativo. Casi esperaba ver una presentación en PowerPoint adjunta. El último mensaje que capturé de Eliana a Esteban tenía fecha de hacía 3 días. El tonto está empezando a cuestionar los gastos. Tenemos que ser más cautelosos. Quizás sea hora de dar el paso. Me llamaba, tonto. Y ahí estaba. Es hora de dar el paso, como si yo fuera una pieza de ajedrez. Estaban cansados de jugar. Caballeros y reinas aburridos del peón fontanero. No solo planeaban terminar con nuestro matrimonio, estaban orquestando una caída financiera, emocional y de reputación. Querían que perdiera todo lo que había construido con estas manos callosas y largas horas. Luego entrarían ellos a recoger los restos. Creo que lo único que faltaba era una banda sonora dramática. Cuando finalmente me levanté, mis manos ya no temblaban. No lloraba, no tenía taquicardia, solo una quietud gélida y absoluta. Todo encajaba ahora, como comprender finalmente el giro final de una película que has estado viendo a oscuras. Devolví el teléfono exactamente donde lo encontré, con el mismo cuidado que uso para apretar una válvula bajo un fregadero. Precisión y silencio. Bajé las escaleras y allí estaban, todo el reparto de mi propio culebrón personal. Eliana levantó la vista de su ensalada orgánica con esa sonrisa familiar. Hola, cariño, ¿qué tal el trabajo? Esteban estaba bebiendo de mi refresco como si fuera el dueño de toda la nevera. Hoy un cliente creía que podía regatear las tarifas de fontanería. ¿Te lo puedes creer?, soltó una carcajada. Se creen que la fontanería es pan comido. Lo miré directamente y sonreí. No, dije. Realmente no captan la habilidad que se requiere. Se rió como si fuera un chiste. Yo no bromeaba. Hugo me preguntó si podía ayudarle con las solicitudes de la universidad este fin de semana. Claro, hijo. Vamos a meterte en una universidad fantástica para que aprendas nuevas formas de traicionar a la gente. Adriana necesitaba dinero para una excursión de esquí. Por supuesto, princesa, aquí tienes otros 100 euros de tu amado y viejo tonto de padre. Eliana mencionó que había conseguido una reserva en ese nuevo restaurante del centro para este sábado por la noche. Solo nosotros dos, añadió con un guiño juguetón. ¡Qué encantador! Asentí, sonreí e hice todos los planes que sabía que terminaría ignorando. Porque aquella noche, mientras ellos cenaban lasaña y veían comedias familiares, yo ya estaba poniendo los cimientos, no para una instalación, no para una reforma de baño, sino para el proyecto más crucial de mi vida, el desmantelamiento metódico de todos los que me habían traicionado. Paso 1. Recopilar inteligencia. Sin confrontaciones teatrales, sin platos rotos, sin gritos en el jardín. Necesitaba ser astuto, discreto y sistemático. Durante el mes siguiente, lo grabé todo utilizando mi teléfono del trabajo para capturar el contenido del teléfono desechable cada vez que podía acceder a él. Me sentía como un agente secreto,
pero con peor iluminación y mucha más traición. Cada noche, mientras mi mujer roncaba a mi lado como si no acabara de conspirar para arruinar mis finanzas con mi hermano, yo revisaba sus mensajes y murmuraba, sonríe. Estás en cámara oculta, traidores. Instalé una cámara oculta en mi despacho de casa tras notar que Esteban había estado rebuscando en mis archivos. Al parecer, mis cajones son el triángulo de las Bermudas de los secretos. Resultó que había estado sacando fotos a documentos financieros y contratos de clientes. Ya saben, el tipo de cosas que los hermanos normales roban cuando no están demasiado ocupados acostándose con tu esposa. Creé un cronograma detallado de su aventura usando extractos de tarjetas de crédito y grabaciones de seguridad que pasaron por alto porque, a pesar de creerse genios del crimen, no pudieron rastrear cada cámara que yo había instalado. Las grabaciones eran especialmente incriminatorias, el coche de Esteban en mi entrada durante las horas de trabajo, como si estuviera repartiendo galletas. Él entrando por la puerta trasera, siempre la trasera, como si eso lo hiciera menos obvio. Y Eliana recibiéndolo con atuendos que debían de ser de la sección Chic para infieles, de un catálogo al que nunca me suscribí. Ropa que inevitablemente se quitaba antes de que yo regresara a casa, muy parecido a un mago realizando el acto de desaparición más triste imaginable. Eliana me lo puso fácil. Su arrogancia era asombrosa, casi digna de un premio. Reservaba habitaciones de hotel con nuestra tarjeta de crédito conjunta, alegando que eran para fines de semana de chicas. Sí, al parecer, chicas, ahora significaba Esteban y solo Esteban. Y el fin de semana duraba apenas 4 horas. Los cargos siempre eran para ocupación individual. Siempre convenientemente programados con los misteriosos días libres de Esteban. Supongo que el amor significa no tener que justificar nunca tus vacaciones. Compraba lencería y la cargaba a nuestra cuenta, lencería que nunca la vi usar, ni una sola vez. Supongo que guardaba lo bueno para su club de lectura. Incluso le compraba regalos caros a Esteban y los categorizaba como regalos familiares en los extractos bancarios. Porque nada grita, unión, como un reloj de lujo sorpresa para el amante de tu mujer financiado por su marido. Una compra especialmente ofensiva, una corbata de seda de 300 euros que le compró para el Día del Jefe. Sí, el Día del Jefe. Al parecer, yo estaba pagando para celebrar que mi hermano se convirtiera en el jefe de mi negocio, de mi casa y, sorpresa, de mi dormitorio. Es como si estuvieran organizando un intercambio de regalos con temática de traición y yo fuera el patrocinador involuntario. Y durante todo este tiempo, yo seguía preparando almuerzos y arreglando fugas como el tonto más despistado del mundo. La mujer que una vez me llamó genio financiero por construir una empresa multimillonaria creía, de algún modo, que yo no sabía sumar. Sinceramente, Eliana, puedo calcular proyecciones de costes en sueños, pero creíste que pasaría por alto 1.200 euros en gastos de hotel categorizados como spa con Carla, cuando Carla se mudó a otra ciudad hace 2 años. Esteban tampoco era precisamente discreto. Usaba mis vehículos de empresa para sus viajes personales para verse con Eliana, porque nada dice, valoro a mi hermano, como usar su furgoneta rotulada para pasar la noche con su esposa. Un movimiento realmente brillante. Yo tenía instalados rastreadores GPS en todas las furgonetas, podía monitorizar exactamente por dónde viajaba y cuándo. Su destino favorito parecía ser la habitación 112 de un hostal a las afueras. Muy elegante. Incluso cargaba cenas románticas a su tarjeta de empresa, cenas que, fíjense qué cosas, coincidían con las noches del club de lectura de Eliana. Uso comillas porque, a menos que su club de lectura se celebrara en el rincón oscuro de un restaurante de lujo con vino tinto, ostras y la mano de Esteban en su muslo en lugar de un ejemplar de la última novela de moda, estoy bastante seguro de que se estaba saltando los capítulos. Las llamadas telefónicas fueron otro regalo, largos discursos románticos durante las horas de trabajo. Todo grabado gracias al sistema telefónico que yo mismo había instalado,
ese mismo que me dijeron que era demasiado caro en su momento, valió cada céntimo. Escuché una de sus charlas en mi furgoneta un día mientras me comía un bocadillo de gasolinera. Ella realmente lo llamó su verdadero marido, y se lamentaba de que yo fuera un estorbo para su futuro. Todo esto mientras disfrutaba de mis ingresos reales, vivía en mi casa real y sorbía batidos verdes que yo pagaba. Y luego, la prueba definitiva, llegué temprano un sábado y descubrí una pila de cartas de amor que Esteban le había escrito usando el papel con membrete de mi empresa, impresas en mi impresora, firmadas, selladas y perturbadoramente afectuosas. Me quedé allí leyéndolas en la sala de fotocopias, envuelto por el polvo de tóner y la traición. Me hace sentir como un hombre de nuevo, decía una línea. El resto era aún peor, había metáforas de fontanería que no pienso repetir. Los niños, eso fue el verdadero golpe bajo. Hugo borraba constantemente fragmentos de nuestras grabaciones de seguridad, probablemente pensando que era el pequeño genio tecnológico del año. Por desgracia para él, no sabía que yo había configurado copias de seguridad en la nube después de que él borrara grabaciones por accidente la primera vez. Hay algo inquietante en ver a tu hijo adolescente ayudar a tu mujer a cubrir sus huellas para que pueda escabullirse con tu hermano. Se siente diferente. Adriana no se quedaba atrás en la carrera de la traición. La niña había estado republicando fotos antiguas de Instagram, con fechas falsas. Noche con las chicas, autocuidado con mis mejores amigas. Fotos sacadas 6 meses antes, mientras Eliana estaba en realidad al otro lado de la ciudad con Esteban pidiendo servicio de habitaciones y, recuperando su alegría. Adriana incluso tuvo la audacia de etiquetar ubicaciones, falsas por supuesto. Había criado a una ilusionista digital. Mis hijos se habían convertido esencialmente en actores de reparto en el culebrón de engaños de su madre, lo cual, para ser justos, ejecutaban con una precisión impresionante. Si la traición fuera una asignatura de instituto, ambos serían los primeros de la clase. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo una crisis personal, era una toma de control hostil. Así que pasé a la fase 2, preparación financiera. A diferencia de esos cuentos que la gente comparte en foros sobre desaparecer en el bosque con un perro y una escopeta, yo tenía un negocio real, nóminas, seguros y empleados que dependían de mí. ¿Qué estaba demasiado ocupado? ¿Qué confiaba demasiado? ¿Qué era? ¿Cuál fue el término que usó Hugo una vez? Ah, sí, ingenuo. Pensaron que era demasiado tonto para darme cuenta, demasiado ansioso por amor, demasiado apegado como para marcharme jamás. Se equivocaron en todo. Queridos oyentes, por favor, compartan sus opiniones en la sección de comentarios de abajo y no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse. No podía simplemente desaparecer en una nube de indignación justa. Inicialmente, busqué consejo de 3 abogados distintos. Todos transmitieron el mismo mensaje: la infidelidad todavía tiene peso, sobre todo cuando implica dinámicas familiares y engaño financiero. El término clave no era infidelidad, era conspiración. Fue ahí donde la situación se puso interesante. Establecí una nueva sociedad en una jurisdicción que prioriza el anonimato y la protección de activos, algo totalmente distinto de mi negocio principal. Empecé a transferir activos gradualmente. Vendí mi coche clásico y mi moto a un amigo coleccionista de forma privada. No dudé cuando Eliana preguntó por el espacio en el garaje, le dije que estaba haciendo limpieza. Ella asintió y volvió a su búsqueda de retiros de spa. Deposité el efectivo en una nueva cuenta bancaria bajo un nombre comercial que ella no reconocería y por el que no se molestaría en preguntar. Vendí algunas acciones que tenía desde hacía años. Le informé a Eliana de que estaba reequilibrando mi cartera de inversiones. Ella respondió: eso suena importante, y me preguntó si podía transferir fondos adicionales a su cuenta de gastos porque le había echado el ojo a un bolso en el que no podía dejar de pensar. Tuve la tentación de preguntarle si el bolso tenía forma de mi amor propio. Luego vino la fase 3, reestructurar el negocio.
Despedir a Esteban de golpe levantaría sospechas. No era un empleado tradicional, técnicamente era como un socio menor, pero los socios pueden ser destituidos. Todo lo que necesitaba era un rastro de papel. Un rastro largo, pestilente e incriminatorio. Así que me puse a documentarlo todo, cada plazo incumplido, cada cliente al que cobró de más, cada almuerzo sospechosamente largo donde el GPS de su furgoneta indicaba que estaba aparcado en un motel, cada error por descuido, cada euro malversado, cada vez que programaba un trabajo y no aparecía. Tenía las pruebas. Pruebas reales. Y con las suficientes, tendría lo que necesitaba, causa justificada. Una razón limpia, legal e indiscutible que justificaría su expulsión. Ascendí a 2 de mis técnicos veteranos más fiables a gerentes de operaciones. Eran adultos de verdad. Les confié más responsabilidades, mejor compensación, incluso participación en proyectos futuros, recompensas por no ser unos desastres totales. Ellos se encargaron de cubrir los huecos para que la empresa funcionara cuando Esteban inevitablemente desaparecía o sufría una intoxicación alimentaria, que curiosamente siempre ocurría la mañana siguiente a la noche de póker. Lo documenté todo, cada vez que Esteban desaparecía a mitad de una reunión con un cliente para coger una llamada, cada vez que pronunciaba mal términos técnicos ante los ingenieros como si leyera instrucciones de muebles en latín, cada vez que aseguraba al cliente que agilizaríamos sus permisos mediante contactos personales, lo que yo suponía que significaba buscar en Google. Luego llegó la guinda del fraude. Esteban estaba desviando fondos, etiquetando cenas personales como consultas con proveedores. Cargó reparaciones de su coche personal alegando que era un vehículo de empresa porque una vez llevó a un cliente a comer en él. Incluso facturó una escapada de fin de semana a una zona de viñedos como si fuera un retiro del personal. Lo dejé pasar, recogí los recibos y sonreí entre dientes mientras él brindaba por el negocio familiar. Paso 4. Actuar como si todo fuera normal mientras mi mujer y mi hermano practicaban la traición como si fuera un deporte olímpico. 2 meses, 2 largos meses forzando sonrisas en cenas donde Eliana hablaba maravillas de su resplandor de yoga, mientras olía sospechosamente al perfume de Esteban. Llegaba a casa con el pelo revuelto, joyas, bolsos, perfumes. Oh, es de mi hermana, decía. Parece que su hermana tiene un negocio paralelo como proveedora de artículos de lujo y tiene acceso a la tarjeta de Esteban. Entonces llegó el colmo del derecho al absurdo. Durante una cena con un pollo seco y su tercera copa de vino, lo mencionó con naturalidad, como quien pide una pizza. Creo que deberíamos reformar la cocina, algo moderno. Encimeras de cuarzo, electrodomésticos inteligentes, quizás estantes abiertos. Asentí. ¿Cuál es el presupuesto? Unos 90.000 euros, respondió con el mismo tono casual que si pidiera la sal. 90.000, repetí. ¿Acaso los armarios los fabrican monjes ciegos? Ella puso los ojos en blanco. Las personas con éxito invierten en sus casas. Claro. Justo como todos esos artículos financieros que he leído sobre millonarios que triunfaron comprando azulejos de importación. Justo cuando pensaba que no podía aguantar más, añadió, deberíamos mirar una casa de vacaciones en la montaña, nuestros amigos acaban de comprar una. Dije que sí, ya que nada grita más prudencia financiera que comprar propiedades en un sitio al que vamos una vez cada 3 años. Ella me lanzó esa mirada. Ya saben cuál, las personas con éxito tienen varias propiedades, Guillermo. Exactamente. Personas con éxito como Esteban con sus reembolsos falsos y su vino barato. Cuando propuse que deberíamos ser más prudentes con los gastos, una noción radical, lo sé, en lugar de gastar como si compitiéramos por el título de pareja más irresponsable, estalló. Con toda la parafernalia de culebrón, copa de vino en mano e indignación impostada bajo las carísimas lámparas que yo nunca quise. No me casé contigo para vivir como si fuéramos pobres. Ah, sí, los votos matrimoniales debían decir, en la riqueza aún mayor,
hasta que la deuda de la tarjeta nos separe. Podría haberme casado con cualquiera, soltó como si confesara un crimen del que se sintiera orgullosa. Pero te elegí a ti porque creía que tenías ambición. ¿Con cualquiera?, cuestioné, parpadeando incrédulo. Hombres con verdadera riqueza estaban interesados en mí, afirmó, fría como un frigorífico de acero inoxidable. Banqueros, médicos, abogados. Me conformé con un obrero porque pensé que lograrías algo más grande. Un obrero. Así era como me veía. No como el hombre que construyó un negocio multimillonario desde la nada. No como el tipo que le proporcionó todo excepto un unicornio. No, yo solo era el tipo sudado con chaleco reflectante que ella esperaba que se convirtiera en un gestor de fondos. ¡Qué encantador! La fachada de Esteban empezó a resquebrajarse por la misma época. Empezó sutilmente con muecas en las reuniones y bostezos falsos cuando yo mencionaba las nóminas. Luego vinieron las críticas, siempre entregadas con ese tono condescendiente de, me he leído un artículo en Internet. Nos estamos frenando con estos métodos anticuados, Guillermo, decía, como si fuera un visionario de la tecnología y yo estuviera batiendo mantequilla en un rincón. Pretendía expandirnos rápidamente, endeudarnos más, contratar mano de obra más barata. Claro, prendamos fuego a la empresa y hacemos nubes en las brasas. Sus propuestas habrían quebrado el negocio en 2 años. Sin embargo, las presentaba como si fueran charlas magistrales. Peor aún, empezó a actuar como si fuera el dueño de media empresa. Guillermo, necesito que supervises tú mismo la obra de los Miller, tengo reuniones toda la tarde. Reuniones con Eliana. Guillermo, ¿puedes quedarte hasta tarde para cerrar el inventario? Le prometí a Clara que llegaría a cenar. La cena con Clara era en realidad una cita con Eliana, un engaño romántico de manual. Lo sabía porque empecé a rastrearlo con el GPS de los vehículos, que por cierto, inicialmente se instaló por logística, no para exponer la aventura menos discreta del mundo. Mientras tanto, Hugo de repente se volvió muy entusiasta con los planes universitarios. Papá, necesito que me avales unos préstamos estudiantiles, la matrícula es carísima. Lo que él no sabía era que yo ya había descubierto que lo habían aceptado en 3 universidades distintas, pero estaba pidiendo consejo a Esteban sobre cuál elegir porque nada encarna mejor el asesoramiento profesional que la guía de alguien que una vez confundió el programa de contabilidad con una aplicación de citas. Entonces apareció Adriana. Papi, dijo con ojos grandes y un tono azucarado. Mamá dice que has estado ansioso por el dinero. Quizás deberías jubilarte pronto y dejar que el tío Esteban se encargue del negocio. Ah, sí. Con solo 14 años, estaba instando a su padre a renunciar al trabajo de su vida como si fuera un trabajo en grupo que quisiera evitar. Casi esperaba que me entregara un reloj de oro y una magdalena al marcharme. El punto de ruptura ocurrió hace 6 semanas. Regresé temprano de una obra por problemas reales con el equipo y noté el coche de Esteban en mi entrada. Sin esconderse, sin aparcar en la calle de al lado como alguien con conciencia. No. Allí mismo, como si tuviera todo el derecho del mundo. Me quedé sentado en la furgoneta 10 minutos, como un hombre que contempla si entrar en una casa encantada o simplemente quemarla para cobrar el seguro. Puse la radio, respondí correos y contesté a un cliente con esa profesionalidad seca que había perfeccionado con los años. Disculpe el retraso. Tendremos el presupuesto el viernes, mientras consideraba si contratar a un detective privado o empezar a enterrar cadáveres en el jardín. Finalmente bajé, lento y deliberado, como quien se acerca a un duelo. Con la puerta principal abierta, por supuesto, ¿para qué poner límites cuando la traición se cocina en tu propia cocina? Allí estaba Esteban, completamente vestido, tan arrogante como siempre, sentado a la mesa de mi cocina, bebiendo de una de mis tazas favoritas. Eliana estaba frente a él en bata de seda a las 3 de la tarde de un martes. Tenía el pelo húmedo de una ducha reciente, recién arreglada con la crema de 300 € que una vez insistió que se pagaría sola.
Adriana estaba en la barra americana, haciendo deberes o fingiendo, probablemente calculando la incógnita en una ecuación titulada, Cómo arruinar emocionalmente a papá en 5 sencillos pasos. Hola, hermano, dijo Esteban como si fuera un martes cualquiera. Solo me he pasado a ver qué tal estaban Eliana y los niños. Ya sabes que Clara se preocupa cuando trabajo hasta tarde. Eliana, bendita sea su dedicación a la actuación, levantó la vista y sonrió como una madre de película antigua bajo los efectos de un calmante. Cariño, has llegado temprano. ¿Está todo bien? El nivel de manipulación era de medalla de oro. Sinceramente, ni siquiera intentaban ocultarlo. Sin carreras, sin pánico falso, sin momentos de, oh, se me ha resbalado la toalla. Solo sorbos de café autosatisfechos y contacto visual seguro, como si esta fuera su casa y yo el visitante. Solo unos problemas con el equipo, respondí con una calma sepulcral. Nada grave. Esteban se levantó y se sacudió los pantalones, probablemente comprobando si su conciencia seguía ausente. Bueno, debería irme, dijo, asintiendo como si fuéramos socios comerciales lejanos. Gracias por el café, Eliana, y no te preocupes por lo que hablábamos. Todo saldrá bien. Oh, estoy seguro de que sí. Me abrazó, me dio un abrazo de Judas en una barbacoa familiar. Vislumbré su anillo de bodas, guardado en su bolsillo delantero, como si ni siquiera el metal pudiera soportar el peso de la hipocresía. El lápiz labial de Eliana estaba corrido de esa forma distintiva que sugería que había corrido por el pasillo tras un encuentro secreto. Adriana me miró y me dedicó una sonrisa dulce. ¿Qué tal el día de trabajo, papi? Ha sido espléndido. Sencillamente espléndido. Aquella noche, mientras todos dormían plácidamente bajo mi techo, probablemente imaginando fondos fiduciarios y herencias, llegué a mi conclusión final. No solo me estaban engañando, se estaban riendo de mí, desafiándome a ver, sonriéndome mientras sostenían cuchillos a mi espalda. Era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. La semana pasada inicié mi estrategia como un general ejecutando una operación militar precisa. Si ese general fuera también vengativo, rencoroso y excepcionalmente hábil con las hojas de cálculo. La ventaja de dirigir una empresa técnica es que todo debe estar perfectamente sincronizado y ejecutado. Un detalle pasado por alto, un cable defectuoso, y todo el sistema falla. Curiosamente, el mismo concepto se aplica perfectamente a desmantelar las vidas de las personas que creyeron que era demasiado ciego para ver una aventura ocurriendo en mi propia cocina. Fase 1. Ruina financiera. Había pasado meses jugando a largo plazo, transfiriendo discretamente fondos de nuestras cuentas conjuntas a entidades separadas legalmente protegidas, sociedades, fideicomisos. Cualquier acrónimo que dejara a Eliana y a Hacienda igualmente perplejos. La clave era mantener el equilibrio, asegurando que la cuenta corriente tuviera lo suficiente para que ella nunca notara que los ahorros se habían vuelto puramente decorativos. Cada vez que programaba un día de spa o compraba otro bolso que se parecía sospechosamente a los otros 9 que ya tenía, estaba, de hecho, usando dinero prestado. Conseguí una línea de crédito comercial respaldada por los activos de la empresa. ¿Por qué quién necesita liquidez cuando está planeando una venganza? El lunes por la mañana, apliqué la política de tierra quemada, cerrando cada cuenta conjunta y cancelando todas las tarjetas compartidas con la eficiencia de quien suelta lastre. Unas horas después, puntual como un reloj, llegó la llamada. Su nombre parpadeó en mi pantalla como una señal de peligro. Respondí con la compostura de quien sabe exactamente qué tipo de bolso había intentado comprar y cuán denegado había sido el pago. ¿Qué demonios has hecho con nuestras cuentas?, gritó ella. Oh, respondí con el tono de quien da la vuelta a una tortita. Las he consolidado para obtener mejores intereses. Solo simplificando las cosas. Ya sabes cuánto odias el papeleo. Pero mi tarjeta ha sido rechazada. Sí, las nuevas deberían llegar el miércoles. Aviso, no llegarían. Nunca las pedí.
Estaba demasiado ocupado riéndome por dentro al imaginar a Eliana, vestida de seda y furia, siendo informada por un cajero adolescente de que su pago había fallado 2 veces. Fase 2. Acabar con Esteban. El martes por la mañana, me reuní con mi abogado y mi contable. Traje las pruebas, evidencias literales del hábito de Esteban de cargar gastos personales a la empresa como si fuera su cajero privado, vacaciones, cenas lujosas, cualquier cosa que no pudiera cargar a su propia falta de moral. Ambos estaban igualmente horrorizados e impresionados. Vaya, comentó mi contable. ¿De verdad creía que no le pillarían? Esteban nunca ha afrontado consecuencias, respondí. Hasta ahora. Prepararon los documentos de despido, una demanda de reembolso y un delicioso surtido de amenazas legales vestidas de etiqueta. Me aseguré de que el papel con membrete pareciera especialmente intimidante. El miércoles por la mañana, Esteban llegó al trabajo como si fuera un día más. Solo que su tarjeta de acceso no funcionó. Su oficina estaba vacía, su placa del nombre no estaba, su correo bloqueado y un guardia de seguridad, un antiguo militar, lo esperaba en el vestíbulo como un conserje de repercusiones. Mientras Esteban se quedaba allí, boquiabierto, intentando comprender su destierro digital, su coche de empresa estaba fuera, siendo remolcado por una grúa. El agente de la grúa le saludó. Me gusta creer que ese fue el mejor momento de su semana. Esteban me llamó 17 veces. Dejé que todas pasaran sin respuesta. Al intento 18, cogí el teléfono. ¿Qué demonios, Guillermo? No puedes echarme así. Somos familia. El tono de Esteban estaba cargado de una rabia indignada, como si no lo hubieran pillado con las manos en la masa en todos los sentidos posibles. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana de mi oficina como un villano de una mala película. La familia no se roba entre sí, respondí, tan tranquilo como un té frío. Revisa tu carta de despido. Encontrarás un encantador resumen de 47.000 euros en fondos malversados y activos de la empresa mal utilizados. No puedes probar nada, replicó, su voz subiendo a ese tono agudo que siempre tenía cuando se sentía acorralado. Me recliné en la silla y sonreí. Adelante, denúnciame. Llévame a juicio, pero recuerda que tengo pruebas, Esteban. Fotos, extractos bancarios, registros de GPS. ¿Te gustaría que le enviara copias a Clara? ¿O preferirías explicarle a tu mujer por qué estabas desviando dinero de tu hermano para costearte una aventura con su esposa? Eso lo silenció. Un silencio precioso, tan rico que desearía embotellarlo. «Estás loco», murmuró finalmente. «No», dije. «No lo estoy». «Solo creías que lo estaba». Casi podía oírlo envejecer al otro lado del teléfono. Luego añadí como guinda del pastel, y Esteban, Hacienda se pondrá en contacto contigo por ingresos no declarados. Deberías buscar un buen asesor, o quizás una pelota antiestrés. Clic. Fase 3. Los hijos aprenden sobre las consecuencias. Lo etiqueté como un capítulo de una guía de autoayuda para cónyuges traicionados que buscan justicia poética. El fondo universitario de Hugo estaba solo a mi nombre. Un plan de ahorro en el que había contribuido diligentemente durante 12 años. 12 años de sacrificio, presupuestos ajustados y resistir la tentación de comprarme un barco. Desaparecido en una sola transacción legalmente vinculante. 170.000 euros transferidos a una sociedad protegida más rápido de lo que Eliana pudo decir, eso no es lo que parece. El fondo para el coche de Adriana también se esfumó. Al parecer, los aparcamientos de los institutos ya no son escaparates para coches que ahora sirven como capital operativo para mi nueva aventura empresarial, venganzas y ajustes, S.L. El jueves por la mañana, estaba que echaba chispas, metafóricamente hablando, a menos que cuentes el incendio que era mi anterior matrimonio. Cancelé sus planes de teléfono móvil, los quité de mi seguro médico y cerré las cuentas que usaban para gasolina, comida y caprichos.
Hugo lo descubrió cuando su tarjeta fue rechazada en la cafetería del instituto. Me lo imagino allí con su bandeja y su cara de superioridad. Adriana lo supo en tercera hora, cuando su teléfono se apagó a mitad de un mensaje. Naturalmente, ambos llamaron a su madre en pánico. Y, por supuesto, ella me llamó hecha una furia. ¿Estás castigando a los niños por qué? Les estoy enseñando que las acciones tienen consecuencias, respondí con el tono más paternal que pude reunir. Decidieron ayudarte a traicionarme. Ahora experimentarán cómo es la vida sin mi respaldo financiero. Solo son niños, dijo Eliana. Hugo tiene 17 años, edad suficiente para borrar grabaciones de seguridad y engañar a su padre sin dudarlo. Adriana tiene 14, capaz de crear coartadas falsas como una abogada de la mafia. Si son lo bastante maduros para obrar mal, lo son para afrontar la justicia. No he puesto yo las reglas, simplemente las hago cumplir. Eliana cortó la llamada bruscamente. Un movimiento típico, siempre ha tenido un don para el drama. Fase 4, el despertar de Eliana. El viernes por la mañana fue espectacular. Me levanté temprano, preparé mi café en silencio y me fui a trabajar como cualquier otro día. Dejé a Eliana durmiendo plácidamente en nuestra cama. Ya saben, esa donde se había estado ejercitando con mi hermano mientras yo ganaba el dinero para sus mallas caras y sus batidos de colágeno. A las 10 de la mañana, justo cuando Eliana estaba en mitad de su clase de yoga, llegó la empresa de mudanzas. Un equipo fantástico, puntual y completamente imperturbable ante mis instrucciones detalladas. Se llevaron todo lo que era legalmente mío. Mis objetos personales, todos los muebles que compré antes de casarnos, herramientas, electrónica, ropa, todo. Incluso se llevaron los equipos de deporte que les regalé a los niños, todo, porque yo lo pagué y eso lo hace mío. A mediodía, la casa parecía un lugar que había sido saqueado por alguien con buen gusto y facturas legales. Eliana regresó a una casa vacía. Habitaciones desiertas, el eco de sus malas decisiones resonando en las paredes desnudas. En la encimera de la cocina dejé una sola nota: los papeles del divorcio se entregarán el lunes. No contactes conmigo directamente. Toda comunicación a través de abogados. Me llamó repetidamente, mi teléfono parecía un árbol de Navidad. No respondí. Para entonces, ya estaba a 200 kilómetros de distancia, conduciendo hacia algo parecido a la dignidad y la tranquilidad. Eso fue hace 3 meses. Escribo este capítulo final desde mi cabaña en las montañas, donde he estado realizando instalaciones especializadas de climatización para casas rurales de lujo. El trabajo es exigente, la paga es excelente y el único drama que afronto ahora es si los siervos bloquearán la entrada de nuevo. Mi abogado gestionó el divorcio. Con las pruebas que recopilé, fue esencialmente indiscutido. El juicio fue una experiencia catártica. Dicen que el juzgado de familia es un lugar triste, pero para mí fue mejor que la terapia. Menos caro, también. Bueno, si excluyes los honorarios legales y el hecho de tener que sentarme frente a Eliana fingiendo que ella era la víctima, mientras su abogado intentaba argumentar que mi desapego emocional la llevó a tener una aventura de años con mi hermano. Porque, obviamente, la respuesta natural a sentirse descuidada es engañar a tu marido en una cama que él paga. Pero yo estaba preparado. No fui allí a suplicar ni a negociar. Llegué con una carpeta, una de esas negras y pesadas que dicen claramente: tengo documentos y voy a hacer que llores delante de un juez. Correos, registros de llamadas, facturas de hotel, fotos. Una captura de pantalla especialmente poética de un mensaje de Eliana a Esteban: está trabajando otra vez. Desprecio lo responsable que es. El juez parpadeó 2 veces ante aquel comentario. Dejé que su abogado soltara todas las tonterías típicas, referencias de carácter, vagas insinuaciones sobre mi frialdad y suspiros dramáticos sobre cómo el matrimonio había flaqueado. Cuando fue mi turno, le entregué al juez la carpeta y declaré: esto es todo.
Pruebas completas de la aventura, engaño financiero, manipulación emocional y mi favorito, coordinación con cómplices menores de edad. Eliana parecía querer desaparecer por un agujero. Su abogado intentó objetar. Sonreí. No hay problema, señoría, ya he enviado copias digitales a ambas partes. Esteban ni siquiera se presentó a la audiencia, su abogado alegó, ansiedad y asuntos legales pendientes. Supongo que eso significa esconderse en un hostal barato esperando que no aparezca la policía. Pero su familia recibió el paquete completo también, incluyendo a esos primos que una vez me llamaron soso. Resulta que los maridos sosos son fiscales aterradores. Lo más satisfactorio, el tribunal no tuvo más remedio que reconocer los hechos. No fue un concurso de gritos, fue un desmantelamiento quirúrgico de las mentiras que habían construido. Y cuando el juez dictó sentencia, me sentí casi decepcionado por la falta de estruendo, porque para entonces Eliana ya lo había perdido todo, la ventaja, la empatía, el fingimiento. No estaba saliendo de este matrimonio, la estaban echando con las facturas pegadas a la espalda. Además, me encargué de enviar todas las pruebas a cada familiar, amigo, vecino y compañero de trabajo. Eliana recibió exactamente lo que le correspondía por ley. Nada más, nada menos. La casa se vendió para liquidar la enorme montaña de deudas que había acumulado. Recuerden, yo había reemplazado nuestros ahorros con fondos prestados, el truco de magia de la década. Ella creía que estaba construyendo un futuro, resultó que solo estaba pagando los plazos de una ilusión. Tras los gastos legales y la liquidación de deudas, se quedó con apenas unos 12.000 euros. Puedo imaginarme lo poderosa que se sintió cobrando ese cheque. Quizás lo use para comprar una fracción del alma de otro hombre. Tengo que pagar la pensión alimenticia, pero solo el mínimo legal. En cuanto a Esteban, su vida no solo se desmoronó, estalló con un nivel de drama digno de una serie de televisión. Clara, su sufrida esposa, pidió el divorcio más rápido de lo que se tarda en decir, estafador adúltero. En cuanto descubrió la aventura y la malversación de fondos, cogió a los niños y se volvió a su pueblo natal, un lugar tranquilo con menos traidores por metro cuadrado. Pero esperen, hay más, la investigación de Hacienda que inicié reveló 3 años completos de evasión de impuestos. Al parecer, Esteban creía que declarar era opcional. Ahora afronta cargos federales y debe más de 200.000 euros en impuestos atrasados y multas. Intentó montar su propio negocio de fontanería. Un movimiento audaz para un hombre sin credibilidad y con una imputación penal. Pero qué giro del destino, ninguna aseguradora quiere respaldar a alguien que cree que un libro de contabilidad es como una novela de aventuras donde tú eliges el final. La última actualización que tuve es que ahora trabaja cargando tuberías y limpiando escombros como peón por un salario mínimo, lo cual es casi poético dado que solía alardear de delegar tareas manuales. Parece que se ha delegado a sí mismo al último peldaño de la escalera. Y los niños, esos queridos hijos que una vez me miraban con desprecio desde el asiento de cuero del todoterreno que yo pagaba. Hugo tuvo que pedir préstamos enormes para ir a una universidad pública de bajo coste en lugar de la institución de prestigio a la que aspiraba. Parece que la matrícula no se paga con arrogancia y traición. Y Adriana, mi amada asesora legal adolescente, ahora trabaja a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida para pagarse su propio teléfono y su ropa. Hace un par de semanas, mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no lo cojo. Hoy en día, si no es mi abogado o mi contratista, no suelo contestar. Pero algo me impulsó a hacerlo. Quizás la misma curiosidad morbosa que hace que la gente mire accidentes de tráfico. Guillermo, por favor, necesito hablar contigo. Eliana, naturalmente. Me recliné en mi silla, mirando al techo. Tienes 5 minutos, dije. Que sea un discurso conciso. Empezó a llorar puntualmente. Es increíble lo rápido que podía producir lágrimas cuando creía que todavía tenían influencia.
He cometido un error gravísimo, afirmó, como si fuera un giro inesperado de guión. Estaba confundida, pasando por una crisis. Nunca quise que las cosas llegaran a tanto. Claro, 2 años en hoteles, susurrando con mi hermano en mi cocina y permitiendo que nuestra hija me engañara, solo un desliz. Un poco de yoga, un poco de traición y ¡pum! De repente es la víctima de un pequeño error. Entiendo cómo parece, continuó, pero te quiero. Siempre te he querido. En ese momento casi esperaba que alguien gritara que era una broma de cámara oculta. Esteban me convenció de que no me valorabas, de que estabas asfixiando mi potencial. Ahora me doy cuenta de que solo me estaba usando. Oh, cómo han cambiado las tornas. Qué pena. Si tan solo alguien la hubiera avisado, como, no sé, cualquiera con un cerebro funcional. ¿Qué quieres, Eliana? No finjamos que no lo sé. Quiero recuperar a mi familia. Quiero volver a casa. Me reí. Una risa genuina. Una carcajada de las que hacen que el perro te mire raro. ¿Volver a qué casa? Has sido vendida. Los niños te guardan rencor por arrastrarlos a tu jueguito de espías. Y yo estoy a miles de kilómetros. Eliana, he empezado una nueva vida. Una que no te incluye a ti, ni a Esteban, ni a tus discursos manipuladores. Me mudaré a donde sea, insistió. Haré lo que sea. Por favor, Guillermo. No puedo salir adelante sola. Ahí estaba la realidad. No era un, te quiero, ni un, extraño a nuestra familia, sino un, no puedo mantenerme sola. Deberías haber pensado en eso antes de escribirme, ese fontanero obstinado, en tus mensajes a mi hermano. Siguió un largo silencio, digno de una tragedia griega, de esos que ocurren cuando alguien se da cuenta de que la cuerda de la guillotina ha sido cortada. Lo viste todo, ¿verdad? Lo vi todo, Eliana. Cada foto, cada mensaje, cada pequeña trama que tú y Esteban idearon para convertir mi vida en un chiste. Intentó cambiar de tema. Maniobra típica de narcisista. Estaba furiosa cuando escribí eso. No lo sentía de verdad. Sí que lo sentías. Te casaste con un obrero creyendo que podrías transformarlo en algo más elegante. Y cuando fallaste, me cambiaste por mi hermano como si fuera un modelo antiguo de móvil. El llanto se intensificó. Ya no me provocaba nada. Me la imaginaba apretando el teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Y qué hay de los niños? Necesitan a su padre. Los chicos tomaron su decisión. Durante 2 años me engañaron para apoyarte. Hugo es mayorcito, puede lidiar con esto. Adriana aprenderá lo que significa la integridad, aunque sea por el camino difícil. Guillermo, por favor, su voz se quebró. Ahora trabajo en un supermercado. Apenas puedo pagar el alquiler. Mis amigas me han dado la espalda. Mi propia familia me ve con asco. No me queda nada. Sonreí. No por crueldad, sino porque la justicia rara vez se despliega de forma tan nítida. Bien, respondí. Ahora comprendes cómo me sentí cuando descubrí que mi mujer y mi hermano pasaron 2 años conspirando para arruinar todo lo que yo había construido. 2 días después, mi teléfono sonó de nuevo. Papá, la voz irrumpió. No respondí de inmediato. Solo suspiré. Soy Hugo. Mamá dice que habló contigo. Prosigue, dije secamente. Sé que nos odias, pero estamos en una situación difícil. Sí, tienes razón. Te detesto, Hugo. Hubo un largo silencio. Me lo imaginaba mirando el teléfono, quizás apretándose el pecho en un fingido ataque de corazón. Sé que la pifié, admitió finalmente. Sé que no debía ayudar a mamá a ocultarte cosas, pero tenía miedo. Dijo que si te enterabas, la divorciarías y lo perderíamos todo. ¿Y por eso la ayudaste a intentar arruinarme a mí primero? Respondí secamente. Gran plan.
realmente refuerza que mi decisión de dejaros fue la correcta. Eso no estuvo bien. No entendía lo que estaba pasando de verdad. Pensé que protegía a la familia borrando las grabaciones y mintiéndote durante 2 años. Me reí amargamente. No protegiste a la familia, Hugo. Ayudaste a aplastarla con un camión de basura y luego intentaste culparme a mí de las marcas de los neumáticos. Solo era un niño. No me vengas con esas. Tenías edad para cometer delitos, Hugo. Tenías edad para mirarme a los ojos y mentirme. Tenías edad para ayudar a tu madre y a mi hermano a destruirme. No te quites méritos. La madurez te llegó temprano. Sonaba frenético ahora. Papá, no puedo pagar la universidad. Los préstamos no llegan. Adriana va mal en los estudios porque tiene que trabajar. Mamá apenas llega para el alquiler. Parece que tenéis un problema, dije, saboreando mi café. Saboreando el gusto del karma. Somos tu familia. No, erais mi familia. Ahora soy solo una llamada telefónica molesta. Mi familia no habría pasado 2 años conspirando contra mí. Mi familia no me habría llamado tonto a mis espaldas. Mi familia nunca habría ayudado a alguien a robarme. ¿Qué esperas que hagamos? Suplicad. ¿Acaso os he llamado yo pidiendo algo? No. Sois vosotros los que queréis algo. No podéis ofrecerme nada, chico. Así que deja de hacernos perder el tiempo a ambos. Sería mejor que te buscaras un segundo trabajo para pagar ese préstamo. Hubo un breve silencio. Luego emergió la furia adolescente indignada. Vale, replicó. Pero no creas que te perdonaremos nunca por habernos dejado atrás. Esbocé una mueca afilada y gélida. Como te he dicho, chico, no puedes darme nada, respondí, y corté la llamada. Ayer, Adriana probó una táctica distinta, una carta escrita a mano enviada a través de mi abogado. Tuve que reconocerle el mérito, fue astuta. Si hubiera dedicado la mitad de esfuerzo a la ética que el que puso en saltarse mis bloqueos de contacto, podría haber llegado lejos. 2 páginas, letra cuidada, tinta azul. Probablemente se sentó en alguna mesa de cocina con su lista de reproducción de canciones tristes, apretando un bolígrafo como si fuera un ancla. Disculpas, arrepentimientos, súplicas, toda la actuación trágica. Afirmaba que solo tenía 12 años cuando empezó todo, que no comprendía lo que pasaba, que pensaba que hacía a su madre más feliz, porque claramente nada significa más inocencia infantil que colaborar para ocultar una aventura con el hermano de tu padre. Señaló lo ocupado que estaba yo siempre, claro, porque alguien tenía que pagar las facturas mientras ellos jugaban a su propio Juego de Tronos de barrio a mis espaldas. Me preguntaba si podría ayudarlos a encontrar trabajo, quizás escribirles una recomendación, ayudarlos a levantarse. Leí esa carta 3 veces. Primero para confirmar su autenticidad, segundo para admirar el descaro y una tercera vez solo por diversión. Luego la doblé con cuidado, caminé hacia la chimenea y vi cómo ardía. Una experiencia de 10 sobre 10. Me sentí como en un drama de venganza clásico. Si el protagonista hubiera sido engañado por su esposa, traicionado por sus 2 hijos y robado por su propio hermano. Eliana no solo se acostó con Esteban. No, eligió hacerlo en nuestra cama, en nuestro hogar. Transformó mi santuario en un escenario para su pequeña función. Me convirtió en el tonto de mi propia historia. Y los niños no fueron meros espectadores. No eran niños pequeños confundidos con la cara manchada de mermelada. Participaron activamente y por voluntad propia. Me mintieron directamente, me miraron a los ojos y sonrieron mientras ayudaban a orquestar mi desgracia. ¿Y por qué? Porque creyeron que nunca descubriría la verdad.